Última semana del año al otro lado del micrófono y como ya es habitual toca repasar lo mejor de lo mejor, la crème de la crème durante este 2024 y como hoy es lunes, primer día de la semana, pues vamos a echar la vista atrás para recordar todos esos podcasts recomendados en los lunes podcasteros de este año. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y como encima es el último lunes del año en el que voy a publicar este episodio de recomendaciones, pues quiero traeros un recopilatorio de todos los podcasts que han pasado por todos estos lunes podcasteros del 2024. En este Metapodcast diario, llamado Al otro lado del micrófono, encontraréis recomendaciones, como todas las que voy a repasar hoy que he hecho durante este pasado año, y también podéis estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte a todos los podcasts que voy a repasar hoy en este lunes podcastero especial 2024. Este capítulo llega a tus oídos completamente gratis gracias al canal de YouTube de Ali Blue Box, donde Ali habla sobre todo de tecnología, pero también de multitud de ámbitos más, siempre desde el prisma de la accesibilidad, eso sí. Y ojo que también tiene un podcast con el mismo nombre, Ali Blue Box, aunque en este caso está centrado en un ámbito un poquito más personal, con viajes, vivencias y experiencias que vive Ali a lo largo del mundo. Ojo, mil gracias por tu apoyo a través de Ko-fi. Ali, de verdad, mi enhorabuena por tus proyectos. Bueno, antes de comenzar me vais a permitir que guarde estos cascabelitos que le he robado a mis hijas pequeñas porque, hombre, es ambiente navideño, pero vamos a darle un poquito de un toquecito. Como es audio, pues no quiero que molesten tampoco, pero bueno, los vamos a dejar ahí a un ladito, los rescataré para el último episodio de la semana o el último bloque de la semana de El destilado del micrófono. Por cierto, quiero pedir disculpas a los compañeros del destilado del micrófono porque hoy el capítulo va a salir un poquito más tarde de lo habitual porque, bueno, he tenido bastante trabajo, sobre todo con el tema familiar. Ya sabéis que en estas navidades, pues bueno, las niñas en mi caso, pues requieren un poquito más de atención con todos los preparativos navideños y de las últimas semanas de colegio, con todos estos bailes, bueno, en fin, actuaciones, todo lo que se hace ahora. Que por cierto, sigo disfrutando gracias a esto llamado podcasting, como os comenté hace unos cuantos episodios. Bueno, dejadme que abra mis Excels de toda la información que he ido publicando a lo largo del año o de las dos temporadas que abarca este 2024, la quinta y la sexta temporada, y vamos a repasar juntos todos los lunes podcasteros publicados desde enero de este 2024. Nos tenemos que ir hasta el 29 de enero. Fijaros que los primeros lunes del 2024 no estuvieron dedicados al lunes podcasteros como tal, porque, bueno, repasé objetivos que me estaba planteando en este 2024, alguna que otra entrevista, pero bueno, vamos a lo que nos toca, que son las recomendaciones de podcast, como el primero de ellos, que fue Cultura en Andaluz. Las noticias culturales de la agencia Europa Press Andalucía, en este caso, pues nos llegan en forma de podcast de una manera semanal todos los jueves. Y este mismo jueves tendréis también un episodio dedicado a todas las noticias culturales y todo lo relacionado con la cultura navideña de Andalucía en Cultura en Andaluz. Nos vamos hasta el 5 de febrero, donde di un agradecimiento especial gracias al programa A Vivir. En este caso es un programa de radio, concretamente el espacio de A Vivir, las noticias de Madrid, porque Isabel Salvador, bueno, pues se hizo eco de la noticia de que un fondo buitre había comprado el edificio donde viven mis suegros y le había dedicado un espacio en este programa de radio que también se puede escuchar en podcast. Entonces, bueno, mi manera de agradecérselo pues fue recomendando este podcast en mis lunes podcasteros. El primer repaso al hilo de recomendaciones de podcast, concretamente el 17º repaso a este hilo de recomendaciones, llegó el 19 de febrero. Y bueno, pues ya he cerrado el hilo durante esta recta final del año, he llegado a los 700 podcasts recomendados, pero todavía tengo que seguir repasando porque la verdad que me hace especial ilusión ir tirando del hilo, nunca mejor dicho, para, bueno, pues descubrir qué podcast recomendaba yo allá por 2017, cuáles siguen en activo, cuáles ya por desgracia pues no siguen grabando, y bueno, pues es una especie de repaso histórico a estos 7 años de recomendaciones de podcast. Yo comencé este proyecto en 2019, pero el hilo lo comencé en 2017, con lo cual tengo ahí como 2 años de margen desde que empecé a recomendar podcast en Twitter hasta que lo comencé a hacer en formato podcast. Bueno,
un recopilatorio, un listado de recomendaciones que se unieron para repasar todas las películas del estudio Ghibli, concretamente bajo el hashtag El sueño de Miyazaki. Los compañeros de Iniciativa Spot se unieron para realizar otra de sus iniciativas, concretamente 26 podcasts, ni más ni menos, que recomendé el día 26 también de febrero del 2024. Fijaos que efeméride, no había caído yo en que fue el día 26, esas 26 recomendaciones. Bueno, vamos hasta el día 3 de marzo, donde traje el impacto de Internet y los algoritmos en la sexualidad. Y este fue un repaso a 3 podcasts, juraría que fueron Estirando el Chicle, Espacio Madresfera y Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, donde pues juntos repasaban temas similares respecto a la sexualidad hoy en día, en el 2024, y cómo Internet había tenido mucho que ver en los cambios sexuales de la población civil o de la sociedad, no solamente española, sino mundial. Y bueno, tratados desde 3 prismas distintos, como son los de Estirando el Chicle, Lo que tú digas y Espacio Madresfera, Buenos días Madresfera, mejor dicho, perdón. Pues nos trajeron esta reflexión que la verdad que en bloque, si escuchas estos 3 episodios seguidos, es muy recomendable y te pone bastante en contexto de lo que está pasando. Nos vamos hasta el 10 de marzo del 2024, donde recomendé el podcast El Parche de Odín, el relato personal de un oftalmólogo español que vive en Suecia. Podcast del que me he hecho un suscriptor aférrimo y que no me pierdo en ninguno de los episodios, en ninguna de las vivencias que nos trae desde Suecia. Nos tenemos que ir hasta el 1 de abril de 2024, donde recomendé Marca Talento. Una empresa sin personas es un edificio vacío. Y este es el lema que trae Rubén Montesinos, uno de los podcasts en los que tengo el gusto de trabajar desde este 2024, que trata el employer branding, o lo que es lo mismo, la marca empleadora. Ese aspecto que muchos departamentos de recursos humanos, digamos que no hacen mucho caso, que es el hecho de que los trabajadores se sientan orgullosos y se sientan partícipes de trabajar en una empresa. Al igual que ocurre con la marca personal de las personas autónomas o de las propias personas, las empresas también tienen su marca empleadora. Unos aspectos que hacen que cuidar de sus trabajadores y que hacer que ellos se sientan orgullosos y se sientan partícipes de trabajar en dichas empresas. La verdad que es un mundo que desconocía y que me ha gustado mucho descubrir gracias a Rubén Montesinos y de todos sus invitados, porque cada episodio trae uno y las historias que traen son fascinantes. Hooligans Ilustrados, la pasión del fútbol más allá del terreno de juego. Esto es un podcast de Podium Podcast basado en los libros de Ediciones del Cao, si no me equivoco. Ediciones del Cao, Publicaciones del Cao, Ediciones del Cao, juraría que es. Donde varios periodistas y varios súper apasionados del fútbol escribieron diferentes libros y que a su vez lo trasladaron al formato podcast, contando cómo muchas veces el fenómeno futbolístico va más allá de los terrenos de juego, como bien comento en el título del episodio. Muy recomendable, y fijaos que os lo dice alguien que el fútbol pues, ni me va ni me viene. 15 de abril del 2024, 18º repaso al hilo de recomendaciones de podcast. Bueno, pues otros 10 podcasts recomendados que traje a mediados de abril. Hablemos Peggy. Hombre, esto me hace especial ilusión porque ayer grabamos otros 2 episodios de Hablemos Peggy. Hablemos Peggy es Travesías familiares en el mundo de los videojuegos, un podcast que realizo junto a mis hijas, aunque un poquito más con mi hija mayor, con mi hija Nerea, porque ella juega bastante a videojuegos. Además la enseño a ver los videojuegos de una manera, no sé si educativa sería la palabra, pero bueno, para que no sea un mero entretenimiento, sino para que aprenda muchas cosas y para que detecte, digamos, las estrategias que siguen las desarrolladoras o quizás más las distribuidoras de videojuegos y que no caiga en la trampa que muchas de ellas nos ponen para que, bueno, pues no solamente juguemos a los videojuegos, sino para que piquemos en diferentes tácticas de que nos hacen pagar por esto, pagar por lo otro, sino que, bueno, pues que aprenda en qué consiste jugar a un videojuego y disfrutar un videojuego, pues la historia, el desarrollo, los puzzles, los complejos, y que intente evitar lo malo que tienen los videojuegos, ya digo, no solamente me refiero a la parte monetaria, sino, bueno, pues esta parte adictiva y la parte más lúdica, la parte más cultural de los videojuegos. Y con Leire, pues bueno, intentamos hacer algo parecido, lo que pasa que como ella es más pequeñita, pues lógicamente nos tenemos que adaptar a su edad.
Me gusta mucho porque cuando empezamos a grabar este episodio, si escuchamos los primeros episodios, Leire todavía no hablaba, digamos, al 100% como una persona adulta. No lo sigue haciendo ahora y tiene 4 años y medio. Cuando empezó hace 3 años, o sea, cuando tenía 3 años y medio, menos todavía. Y es muy curioso ver la evolución de su lenguaje, por eso me guardo esta pequeña joyita como algo muy, muy personal. Suscribíos si tenéis hijos o sobrinos y les gustan los videojuegos. Bueno, nos vamos hasta una nueva recopilación de podcasts dedicados a una sola temática. Y es que el compañero Iñaki de la Fricoteca reunió a una serie de valientes, a una serie de podcasters valientes, para crear el Expediente Letterface, la recomendación que hice el 29 de abril del 2024. El sonido de la motosierra se cuela en 9 podcasts distintos. En este caso, pues será un repaso a las distintas películas de La Matanza de Texas, llevada a cabo por diferentes podcasters para rememorar, si no me equivoco, era el 40 aniversario de la película, de la primera película. El 6 de mayo la recomendación fue para Josete, de El Rincón de Josete, un agradable podcast de charlas que no entrevistas. Y desde aquí quiero mandar un especial saludo y una felicitación navideña a Josete, que de vez en cuando hablamos por ahí por WhatsApp o por Instagram, que se ha animado últimamente a hacer algún que otro directillo por Instagram, me está probando. Un podcast más que recomendable, Josete. El que hace Josete, perdón. El 13 de mayo recomendé Y de beber albóndigas con Santi Alberú, en el cual charla con rostros conocidos y no tan conocidos, más desconocidos. Hace diferentes versiones de su podcast, unas aprovechando por los contactos que tiene en el mundo del entretenimiento, de las series, de las películas, del teatro, etcétera, 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 con los ganadores de las cartas Magic, que ha publicado un episodio últimamente, y además pues lo que hace es sacar los micrófonos a la calle con una pequeña mesita y se sienta a hablar con desconocidos. Juraría que me crucé con Santi Alberú hace unas cuantas semanas por Madrid, pero me quedé de esto que te quedas pensando, uy, conozco a esta persona, uy. Y cuando ya nos alejábamos me quedé con ganas de darle las gracias por este podcast, porque creo que es algo muy interesante y que pese a que es una persona, digamos, pública, aparecía en Zapeando bastante a menudo y en varios programas de televisión, películas incluso, no se ha subido el carro de hacer el típico podcast de famosetes, por así decirlo, sino que hace un podcast más personal y a mí la verdad que me gusta mucho. Así que Santi, si escuchas esto, sigue con tu proyecto porque Y de beber albóndigas me gusta mucho. Herramientas para ser feliz. Álvaro Reina te ayuda a conquistar la felicidad. Este es un podcast en el cual el actor de doblaje y locutor Álvaro Reina pues está haciendo diferentes entrevistas. Ha, digamos, versionado este podcast. Antes era un podcast personal de 5 o 10 minutitos dando consejos para vivir de una manera un poquito más feliz y bueno, pues mirar hacia nuestro interior para sacar lo mejor de nosotros, y ahora hace eso, pero también con invitados. No publica tanto como las 2 primeras temporadas, si no me equivoco que eran las del formato cortito, pero son entrevistas más largas que lógicamente charlando con un invitado pues te da más juego, ¿no? 19º repaso al hilo de recomendaciones de podcast, otros 10 podcasts que traje el 27 de mayo del 2024 para seguir repasando este hilo de recomendaciones de podcast. Si no me equivoco serían las recomendaciones de la 180 a la 190. 5 de junio de 2024 traje Escucha, Esto Europa. Durante este año se llevaron a cabo las elecciones europeas y en este caso el Parlamento Europeo, en colaboración con Europa Press, han realizado un podcast para dar a conocer cómo funciona el Parlamento Europeo, para descubrir por dentro el Parlamento Europeo antes de que pudiéramos ejercer nuestro voto y bueno, pues supiéramos un poquito mejor para qué servía eso de acudir a nuestros colegios electorales y depositar nuestra confianza en uno de los partidos políticos que se han presentado a estas elecciones europeas. Y el último lunes podcastero de la temporada fue el 12 de junio, perdón, de la temporada, bueno, sí, de la temporada, sí, claro. El 12 de junio del 2024 fue un repaso a los podcasts recomendados en esta 5ª temporada que llegó a su fin el 20 de julio. En este caso fue el 12 de junio. Se me han ido las fechas aquí. Ah, no, perdón, que el 20 de julio era un episodio especial junto a Tony de Sayonara Baby. Decía, la temporada como tal acabó el 20 de julio, pero el último lunes podcastero fue el 12 de junio.
con este repaso a todos los podcasts recomendados durante la quinta temporada. Digamos que hago 2 repasos, uno a final de año y otro a final de temporada. Que al final esto de publicar contenido diariamente hay que rascar y rascar para seguir creando, que parece fácil, pero cuando ya llevas casi 1100 episodios, pues imaginar, hay que sacar de donde se puede. El primer lunes podcastero de la temporada, de la sexta temporada, comenzó el 26 de agosto la temporada, pero el primer lunes podcastero fue el 2 de septiembre, con el ya habitual repaso a los 20 podcasts para seguir la Liga eSports 2024-2025 en este caso, donde hago un pequeño repaso a 20 podcasts distintos dedicados en exclusiva a 20 equipos de la primera división de la Liga de Fútbol Española, para que los aficionados de dichos equipos pues puedan continuar o puedan repasar la temporada al completo con sus equipos favoritos, digamos que adaptando el formato podcast, el formato de nicho, pero a los equipos de fútbol de la primera división de la Liga de Fútbol. El segundo lunes podcastero fue para Nudismo Financiero, en el cual Valio nos enseña finanzas a través de las experiencias de sus invitados. Valio es una plataforma de educación financiera y gracias a este podcast llamado Nudismo Financiero, pues aprendemos bastante. Yo la verdad que os lo recomiendo mucho si queréis empezar a ahorrar, invertir o a preocuparos un poco por vuestras finanzas. En mi caso, a mí me ha funcionado muy bien. Yo he aprendido muchísimo, pero cada episodio sigo aprendiendo mucho más. Tenemos casos de éxito, casos de mucho éxito, casos de exitísimo y casos de gente que ha tenido ahí un fracaso, pero luego ha recuperado, pero luego ha vuelto a fracasar. En fin, escuchadlo si queréis aprender un poquito a manejar vuestro dinero, vuestras finanzas. Nos vamos hasta el 16 de septiembre, en el cual traje Cosas de Freelance de Alto Valor, un podcast de freelance para freelance. En este caso, Suam y Jorge nos ponen al día sobre las experiencias que tienen ellos como freelance para ayudar a otros freelance y que sigamos aprendiendo o impulsando nuestros negocios gracias, ya digo, a todas sus experiencias, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También, al igual que la anterior recomendación, también he aprendido mucho, en este caso más del ámbito freelance, también algo de finanzas, pero no tanto como en el podcast anterior de Nudismo Financiero, pero el de Cosas de Freelance, la verdad que cada episodio son deberes que me pongo y muchas recomendaciones y cosas que tengo pendientes de hacer, porque es que no paran, pero bueno, oye, al final es para lo que sirve su podcast, entonces eso es que lo están haciendo muy bien. El 20º repaso al hilo de recomendaciones de podcast llegó el 23 de septiembre de este año, con otros 10 podcasts recomendados, y ya van 200 en este repaso. En este caso, 100 son los episodios del podcast recomendado que traje el 7 de octubre, porque recomendé un episodio en concreto. Normalmente recomiendo podcasts o listados de varios podcasts, pero en este caso recomendé un episodio en concreto del podcast Mochileros Podcast con Araceli López de invitada, en la cual junto a Hugo Moyá repasó su ascenso al Manaslu y toda la experiencia vivida en esta aventura, porque era una completa aventura, no es solamente escalar una montaña, un 8000, ni más ni menos, no, fue una aventura de casi un mes, diría, y es un episodio que me he escuchado ya 2-3 veces incluso, porque lo hice una vez acompañado en un viaje, y súper recomendable. Por eso recomendé un episodio en concreto, pese a que ya había recomendado Mochileros Podcast con anterioridad. Bueno, otra nueva iniciativa que nos llega de la mano de Iniciativas Pod, en este caso la iniciativa Vampiros, para la cual se unieron 30 podcasts distintos a los que pudimos hincar el diente gracias a la recomendación que traje el 14 de octubre en el episodio 1039. Todavía tengo sabor a sangre en mis dientes después de hacer este repaso. Otro pequeño recopilatorio que monté, digamos, enfocando un nicho concreto de podcast, fijaos, un podcast en inglés, otro en español y un episodio concreto. Aquí hice como un mix, ¿no? Aprovechando la temática naturaleza y animales, recomendé Wild Frequencies, Mongabay, la red de podcast Mongabay, y El lenguaje de los cachalotes, uno de los episodios de Un tema al día. Todos estos podcasts y este episodio en concreto están relacionados por el cuidado de la naturaleza, los animales y cómo el impacto del ser humano está influyendo en ellos. Milton Orejas ayuda a descubrir el mundo a los más pequeños gracias a este podcast. Las aventuras de Milton Orejas, un podcast de Onda Cero Podcast
que disfrutamos juntos en familia durante el pasado verano y que recomendé el 28 de octubre de este 2024. Muy recomendable, de verdad. La taza de Amadeu, un podcast de entrevistas que llega de la mano de Sirvelia. Hombre, Amadeu, un gran amigo de la comunidad WordPress que tiene su propio podcast donde charla con personas interesantes relacionadas no solamente con WordPress, como podríamos, adivinar, gracias a Sirvelia, su empresa de desarrollo de plugins, sino con gente interesante del ámbito digital, así en general. Podemos incluso escuchar experiencias personales de gente que se dedica a crear podcast y no miro a nadie. Esta fue la recomendación del 4 de noviembre del 2024 y vamos a la siguiente, la del 11 de noviembre con Dana, el podcast solidario, un nuevo proyecto que ha nacido de la mano de distintos podcasters que quieren poner su granito de arena para ayudar a todos los afectados por la Dana que recorrió gran parte de España, más concretamente Valencia, el pasado 29 de octubre de este año. Gracias a este proyecto, pues todo lo recaudado se va a destinar al proyecto Hambre Cero y iVoox, que hay que dejarlo claro, se ha unido a esta causa, pues apoyando y derivando todas las ganancias que se realicen gracias a este podcast. El 21º repaso al hilo de recomendaciones de podcast llegó el 18 de noviembre de este año con otros 10 podcasts recomendados y el lunes podcastero siguiente, el del 25 de noviembre, fue para Un tema al día, un podcast de actualidad que no vive exclusivamente de ella. En este podcast, como su propio nombre indica, dedican un tema cada día. Y pues es un podcast del diario.es donde viven cerca de la actualidad porque hacen muchos episodios dedicados a ella, pero con un poquito de perspectiva para conocer un poquito mejor los temas de cada día. No solamente es una noticia, no solamente es una última hora, sino que se paran, a pensar y a grabar este podcast para que conozcamos mejor cada uno de estos temas. Una de las últimas recomendaciones de este año fue para el WordCamp Griñón 2024, que aproveché un lunes podcastero no solamente para, traer mi crónica sobre este evento, grabando podcast allí, sino para recomendar esta nueva temporada de su podcast, ya que ya tenían uno en la WordCamp anterior del 2022. Pero para esta WordCamp 2024 han aprovechado que tienen este canal de comunicación para difundir la voz de sus patrocinadores, de sus ponentes, etcétera, los días antes de la celebración de esta WordCamp Griñón, durante la WordCamp Griñón, que ahí es donde entró EOB Productora poniendo los micrófonos de la empresa para disposición de la organización de WordCamp Griñón 2024, y todo lo grabado durante ese evento se va a emitir ¿dónde? En el podcast de WordCamp Griñón 2024. Una muy buena forma de aprovechar este canal de comunicación de forma previa, de forma durante y de forma posterior a la realización de un evento. La verdad que mi enhorabuena a David y a Fer por pensar en hacerlo así y aprovechar el formato. Y la última recomendación de este lunes podcastero de este año 2024 para los lunes podcasteros fue para la iniciativa PlayStation, ya que esta consola de Sony ha cumplido 30 años hace escasas semanas y los compañeros de Podgaming han decidido recopilar casi 30 podcasts distintos para repasar todo lo acontecido con esta consola y pues todos sus títulos, todos sus periféricos, toda su historia, toda su trayectoria, en fin, muy recomendable los casi 30 podcasts distintos, 26 o 27 eran, donde han llevado a cabo este trabajo. Encontraréis todos los enlaces a los podcasts de este repaso anual en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde, por cierto, también tenéis todos los enlaces al Ko-fi, donde podéis apoyar este podcast obteniendo diversas ventajas, o suscribiros a El Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad a través de la plataforma Mumbler, que podéis llevaros luego a vuestro podcatcher favorito para disfrutar de todo el contenido todos los viernes, el contenido de la próxima semana. Y por último, si estáis planeando lanzar vuestro nuevo podcast de cara al próximo año, o si ya tenéis uno y queréis darle un impulso delegando la edición, la promoción o incluso hacer un podcast en directo, pues podéis poneros en contacto conmigo para hacer todo esto realidad. Solamente tenéis que rellenar el formulario que encontraréis en eob.es, que es la web de mi productora, EOB. Será todo un placer ponerme en contacto con vosotros. Hoy también quiero dar las gracias a Hadouken Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos, un podcast de periodicidad semanal y duración media de aproximadamente 2 horas,
Prox, en el que encontraréis un programa bastante gamberrete sobre la actualidad, las noticias y los eventos del sector gaming, pero visto desde los ojos de personas que llevan ya no años, sino décadas, me atrevería a decir, en la industria de los videojuegos, y más concretamente la prensa de la industria de los videojuegos. Encuentra Hadouken Rojo en tu aplicación o plataforma preferida y déjales un comentario de mi parte, sobre todo para darles las gracias por su apoyo en Ko-fi y patrocinar este episodio. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.